Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Rilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate, donde vamos, como habitualmente, a compartir con ustedes por la próxima hora algunos comentarios sobre temas de interés general y una muy importante e interesante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. La reflexión de este día dice así: quien conserva la facultad de ver la belleza no envejece jamás. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1775 dio inicio la Guerra de Independencia de las 13 colonias estadounidenses contra el Imperio Británico. La chispa que dio inicio al conflicto fue un abusivo impuesto sobre el té. En 1824 se produce el deceso de George Gordon, conocido como Lord Byron. Junto a Keats y Shelley formó la trilogía inglesa de poetas románticos. Los tres murieron a temprana edad. En 1844 la Junta Gubernativa Dominicana declaró la guerra a Haití y en 1932 nació en La Vega el notable músico y arreglista Luis Alberti. Está considerado una de las figuras fundamentales de la música popular dominicana. En su legado de obras figuran Luna sobre el Jaragua y Compadre Pedro Juan. Fue uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo. Y ese mismo año nació en Colombia el famoso pintor y escultor Fernando Botero. Bien, pues tenemos aquí, señores, que ante la confusión generada por la actividad que presentó el alcalde Roberto Salcedo este fin de semana con la entrega de certificación de alfabetización a 2.500 personas, donde algunos entrevistados dijeron que no lo estaban y otras eran ajenas a la actividad, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, dispuso investigar el hecho y suspender las graduaciones de Quisqueya Aprende Contigo hasta después de las elecciones. Ambas medidas son correctas. Por otro lado, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, todavía impactada por la decisión de la Cámara de Representantes para que sea sometida a juicio político, dijo estar entristecida pero no abatida y expresó que continuará la lucha hasta el final para tratar de impedir su destitución. La cooperativa de profesores de la UAS reclama que el asesinato del ex rector Mateo Aquino Febrillé no quede impune, que sobre los responsables caiga todo el peso de la ley. Como autor directo está acusado el presidente de Fenatrado, Blas Peralta, quien guarda prisión preventiva por el hecho. Y la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Circe Almanzar, reclama de salud pública agilizar los registros sanitarios de medicamentos, alimentos y bebidas. Muchos de estos tienen más de un año pendientes de aprobación. La ejecutiva empresarial advierte que la demora le resta competitividad a la industria y el comercio locales. Keiko Fujimori, ganadera de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del Perú, no parece irle muy bien la campaña para la segunda y decisiva jornada. Las encuestas la colocan ahora 4 puntos por debajo del economista liberal Pedro Pablo Kuczynski. Y en Ecuador la última cifra reportada de muertos por el seísmo sufrido por ese país se remonta a 413, mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Los daños son tan cuantiosos que el presidente Rafael Correa adelanta que la reconstrucción llevará varios años y pudiera requerir una inversión de miles de millones de dólares. Mientras Donald Trump amplía ventaja para las importantes primarias que se están celebrando en el estado de Nueva York, las últimas encuestas afirmaban que a Hillary Clinton la ventaja de ella sobre Sanders había reducido a 2 puntos. Veremos qué dicen los cómputos finales que se sabrán hoy. Sanders ha ganado 6 de las últimas 7 primarias y decenas de trabajadores cañeros reclaman el abono de sus pensiones de apenas 5.117 pesos mensuales que les habrían sido concedidas por resolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Los cañeros llevan años luchando por el otorgamiento de sus modestas pensiones, un verdadero vía crucis en cuyo trayecto a varios inclusive han muerto sin ver atendidas sus demandas. Bien, aquí tenemos una nota de la Cámara Británica de Comercio anunciando
su Copa Británica de Golf en su 18ª versión. El nuevo embajador de la Gran Bretaña en el país, Chris Campbell, será el jugador invitado de honor en la 18ª edición de Copa de Golf de la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana, la cual se va a celebrar el sábado 30 de abril en Diente de Perro. Los detalles de esta actividad fueron ofrecidos por el presidente de la Cámara, José A. Rodríguez, y la directora ejecutiva, Francesca Ortiz, quienes explicaron que la competencia se va a iniciar a las 8 de la mañana bajo la modalidad de Scramble en parejas en las categorías A, B y C de caballeros y una división única para damas. En cada categoría serán premiadas las 3 anotaciones netas más bajas, así como el mejor score bruto del torneo. Adicionalmente serán entregados premios especiales, como los acostumbrados Longer Drive y Closer to the Pin. Y por otro lado, pues la directora ejecutiva de la Cámara explicó que luego de la competencia se va a llevar a cabo el acto de premiación. Esta 18ª versión de la Copa Británica de Golf se va a llevar a cabo gracias al patrocinio de Energy con su marca Total, quien desde la primera versión ha sido su principal auspiciador. Pero además hay una gran cantidad de empresas que también están apoyando este interesante evento deportivo. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos ya vamos a tener con nosotros a nuestro huésped de hoy en Teledebate. Bien, con nosotros hoy en Teledebate, y no es la primera vez que ha venido, afortunadamente, y ni creo que va a ser tampoco la última, ¿no? El doctor Nanfi Rodríguez, periodista y abogado destacado. Un joven valor dominicano, sin lugar a duda, así que para nosotros es muy especial satisfacción contar con su presencia aquí. Bueno, la satisfacción es mía con venir a una institución de la democracia como es Teledebate. Justamente hablábamos fuera de cámara sobre el tiempo que tiene el programa y un cuarto de siglo es bastante, ¿verdad? Es bastante, ¿no? Bien, vamos a ver si llegamos al medio siglo. Bueno, ojalá. Bien, Nanfi, tú has llevado a cabo una intensa campaña que llegó al Tribunal Constitucional para lograr la despenalización de los llamados delitos de prensa. Hay una parte que se aprobó, pero tengo entendido que hay otra que quedó pendiente. Tú mismo me hiciste una declaración en ese sentido. ¿Cuál es la que se aprobó? O sea, ¿cuál es la que el Tribunal Constitucional aprobó? ¿Cuál es la parte de la despenalización que aprobó? ¿A qué sector, a qué segmento? ¿Y cuál es la que está pendiente ahora? Bueno, yo pienso que en la sociedad dominicana hay que darle una buena noticia en medio de la varaunda de malas noticias que se generan a diario en los medios de comunicación. Y es el hecho de que a partir de esa sentencia que se publicó justamente el día 4 de abril, previo al 5 de abril, Día del Periodista, en República Dominicana nadie que tenga una litis judicial por difamación e injuria con un ministro, un viceministro, un director general, un fiscal, un juez o un miembro de los órganos represivos del Estado, pues puede ser sometido a penas de privación de libertad, es decir, a penas de prisión. A ese nivel, que es donde se presentan las mayores tensiones de la libertad de expresión, se produjo la despenalización. Es decir, la República Dominicana empezó a caminar un sendero que países como Panamá, Costa Rica, Argentina, Uruguay, etcétera, ya han andado, que es no gravar con penas como la privación de libertad estos delitos de palabra, bajo el entendido de que estas penas constituyen elementos de presión que hacen que la gente se inhiba, que la gente no denuncie, sobre todo el tema de la corrupción en la administración, porque aquí lo que estamos hablando es del tema de la corrupción administrativa, sí, que la gente no tema a denunciar, a evidenciar la falta de transparencia de la administración. Sin embargo, ese es un proceso, el proceso de despenalización en República Dominicana es un proceso en construcción.
en el sentido de que todavía faltan elementos que deben someterse a un ámbito de mayor pluralismo. Muy especialmente el Tribunal Constitucional retuvo las penas de privación de libertad cuando la difamación afecta al presidente de la República o a los jefes de Estado, dignatarios extranjeros, como dice la ley, con los que la República Dominicana tiene relaciones diplomáticas. Nosotros, ese aspecto de preservar las penas de privación de libertad cuando se refieren al presidente de la República, incluso lo expresamos públicamente, no lo compartimos, porque se trata entonces de crear un régimen de privilegio para el presidente de la República, cuando el presidente, como depositario de la hacienda pública, es la persona que debe estar más expuesta al cuestionamiento de los ciudadanos y de los medios de comunicación. Entonces no hace sentido que el Tribunal Constitucional despenalice los delitos de prensa cuando se refieren a los subalternos del presidente, pero preserve las penas graves de privación de libertad cuando se refiere a la figura del presidente. Yo he dicho sobre eso, déjame hacerte una pregunta sobre eso. Entonces, la Constitución sí lo que establece es, prohíbe es insultarlo, ¿no? Insultar al presidente. Son dos cosas diferentes. O sea, bueno, la dignidad del presidente de la República es un tema que tiene que ver con la solemnidad de las funciones que ejerce. Ahora, esa dignidad no se puede asimilar a la majestad, por ejemplo, de la realeza. En Europa, en el caso español, nosotros que tenemos un vínculo muy cercano con España, existen los delitos de lesa majestad, que son los delitos de insultar al rey, porque el rey es inimputable desde el punto de vista penal. El rey, la majestad real, no permite que el monarca sea sometido a los procedimientos ordinarios de la justicia, de manera que el monarca puede cometer un homicidio, como siempre se discutió sobre el tema del rey Juan Carlos, la famosa muerte del hermano que nunca se aclaró, porque el tema es que se dijo que era una muerte accidental, que era una muerte, bueno, nunca se aclaró. Cuando el rey era un imberbe, un muchacho de 17, 16 años, se produjo esa muerte, su hermano menor o mayor, y eso se quedó definitivamente. En República Dominicana no podemos hablar de delito de lesa majestad. La tendencia que se está dando en América Latina es que el cuestionamiento a la figura del presidente de la República es una práctica cotidiana. Y lo vemos en Venezuela, y lo vemos en Ecuador, y lo estamos viendo en Argentina o en Brasil, por ejemplo. El presidente, como depositario de la hacienda pública, es la persona que está más expuesta a vivir en una casa de cristal, a recibir las críticas de la opinión pública. No puede tener una epidermis excesivamente sensible. Tiene que tener resistencia, porque eso contribuye con la transparencia de la administración pública, eso contribuye con la calidad de la democracia. Entonces, en ese sentido, Mario, la existencia de esos privilegios procesales a la figura del presidente de la República no son deseables en democracia. Lo ideal es que el presidente, como primero entre sus iguales, se acoja al principio de igualdad que establece la Constitución de la República. Pero además, si usted tiene una diferencia con alguien que esté en el ejercicio de la presidencia de la República, difícilmente el presidente se provea por los medios procesales de la justicia. Es decir, nunca un presidente ha demandado, en ejercicio me refiero, ha demandado a alguien por difamación e injuria. Entonces, la existencia de ese privilegio procesal a favor del presidente no hace sentido en República Dominicana. Nosotros aspiramos que cuando se discuta la ley de prensa, ya con los criterios que ha establecido el Tribunal Constitucional, ese tema se zanje, ese tema de preservar ese privilegio para el presidente. Pero tengo entendido, por ejemplo, que los periodistas en sí se estaban quejando de que la despenalización en este caso nada más alcanzaba a los directores de medios y a los propietarios de los medios, pero no al periodista en sí. ¿Es así? No, hay mucha confusión. Yo estuve el día de ayer en un panel en el Colegio de Periodistas con la directiva del Colegio de Periodistas para explicar la sentencia, porque es una sentencia extensa de 85 páginas
con 4 votos disidentes. Es decir, de 13 miembros que tiene el Tribunal Constitucional, reunió 9 votos y hay 4 votos disidentes, 3 de los cuales están motivados en la sentencia. Entonces es una sentencia un poco compleja. Respecto del tema de la despenalización se tiene que entender de manera general para periodistas, para ciudadanos, para directores, en el nivel de los funcionarios públicos que yo he mencionado, es decir, ministro, viceministro, directores e incumbentes de instituciones públicas. Así no para el presidente de la República, que en caso de que sea afectado por difamación e injuria, se preserva la pena de privación de libertad, y el caso de la difamación que se da entre los particulares. Entre usted y yo, que somos ciudadanos de a pie comunes, se entiende que las penas de privación de libertad no representan una presión para la opinión pública. Ahora bien, otra cosa distinta es, que no se entiende, el segundo tema sobre el que se pronunció el Tribunal Constitucional, que es el tema referido a la responsabilidad. ¿Quién es responsable del delito de difamación e injuria? En el sistema que teníamos antes de la sentencia, era un sistema de responsabilidad predeterminado por la ley, es decir, el responsable era el director del medio, independientemente de que el director del medio estuviese en Escandinavia. Correcto. Hay un caso muy típico que es cuasi folclórico desde el punto de vista de la cultura jurídica, que es el caso Miguel Franjul, Fran Moya Pons. Fran Moya Pons es ministro de Medio Ambiente del gobierno de Hipólito Mejía. Correcto. Y entonces se enfrascó en una litis de palabras con el director del Listín Diario. Y Moya Pons le envía una carta insultante, que entiende el director del Listín Diario que es insultante, al director del periódico, y el director del periódico la publica, en ejercicio de lo que él entiende que es el pluralismo de ideas. Pero después que la publica, entonces demanda a Moya Pons. Pues el tribunal se ve abocado a condenar a quien demandó, al propio Miguel Franjul, como culpable del delito, porque la ley dice que el culpable, el responsable principal del delito de difamación es el director del periódico. Es decir, es anecdótico esto. Entonces, nosotros hicimos el petitorio en el sentido de que la responsabilidad fuera a quien hace la afirmación injuriosa o infamante, que no haya una responsabilidad predeterminada por la ley, sino que el juez se aboque a descender al delito y vea los elementos del delito, vea lo que se llama la cadena concursal de las pruebas para ver las circunstancias, los hechos y las afirmaciones, de dónde proceden, cómo se dieron, y que en base a eso se establezca una responsabilidad. Pero déjame hacerte una pregunta, Nancy. Bueno, entonces yo, por ejemplo, cometo ahora un delito de difamación o soy víctima de un delito de difamación. En este caso, ¿en qué tipo de sanción incurriría el responsable de haberme difamado? ¿Y qué mecanismo de defensa tengo yo, de compensación? Usted me ha estado difamando. Yo como ciudadano entonces afectado, ¿qué es lo que hago? Mire, la libertad de expresión no es una libertad absoluta. Como todos los derechos se configuran sobre una lógica de pesos y contrapesos. Entonces la libertad de expresión tiene unos límites que van a ser trazados por el ordenamiento jurídico y que regularmente están referidos al honor de las personas, que es un bien muy valiosísimo en la sociedad moderna, la vida íntima de las personas y la propia imagen de las personas. Cuando la libertad de expresión transgrede esas fronteras, entonces se entra en responsabilidad jurídica. Esa responsabilidad puede ser de carácter penal o puede ser de carácter civil. Lo que se ha hecho ahora es anular todo el tema de la responsabilidad penal cuando se refiere a funcionarios públicos para incentivar a la gente a que denuncie la corrupción en la administración pública. O sea que específicamente en el caso de los funcionarios públicos. Pero a un funcionario público que es víctima de un acto lesivo a su honor puede demandar en justicia y puede obtener reparación civil, es decir, en términos pecuniarios, claro, puede conseguir una condenación, puede conseguir derecho a réplica. Hay que entender la lógica de la libertad de expresión,
esta no es una lucha, digamos, física, en que los agentes que intervienen en el delito se van a desaparecer físicamente, sino que es una lucha moral, y por eso la réplica es un arma importante. Lo deseable es que cuando ha habido una lesión al honor o a la consideración de alguien, se permita replicar y se permita esa ley de oro del periodismo, de escuchar las dos campanas para que el ciudadano pueda formarse un juicio final. Es decir, que no haya un sistema de represión. Y esto es importante, don Mario, porque frecuentemente en la universidad, en la calle, en los tribunales, la gente me dice, bueno, pero es que en República Dominicana hay un sicariato de la palabra. Es decir, hay un grupo de gente que se ha dedicado a utilizar los medios de comunicación para enlodar honras y que incluso vive de la extorsión en los medios de comunicación. Y cuando a uno le increpan con un razonamiento tan severo, realmente uno tiene que reconocer que en el país la falta de profesionalismo y la baja calidad del liderazgo político que se refleja en la opinión pública lleva a que existan esos personajes en los medios de comunicación. Pero todo eso es deseable. No es deseable, pero es tolerable a preferir establecer un régimen restrictivo de la libertad de expresión. Porque el tema es que hoy día lo que estamos viendo es que esta sociedad, que era una sociedad en términos estructurales definida, hoy es una sociedad amorfa. Es decir, hoy no son los partidos políticos los que hacen oposición. Hoy la oposición a los partidos políticos procede casi siempre de los medios de comunicación que ejercen derechos de ciudadanía. Por ejemplo, en la actual campaña electoral en que estamos inmersos, el candidato del partido principal, el licenciado Luis Abinader, no ha podido dar un pelotazo, hablando en el argot beisbolístico, no ha podido dar un pelotazo como lo dio el canal de televisión CDN, cuando evidenció una serie de actos simulados de la administración local respecto del programa de alfabetización. Eso hay un momento en que tiene una trascendencia que un discurso del candidato de la oposición no alcanza esa trascendencia. Entonces, estamos hablando de permitir que haya una cierta elasticidad, una cierta ductilidad en la actividad de los medios de comunicación para garantizar transparencia pública y que si se transgrede o se atraviesa ese umbral que es el límite del derecho, en esencia se provean por réplica o por el tema de resarcimiento en términos económicos. Bien, a tu juicio, ¿en la República Dominicana tenemos libertad de expresión? Sí, claro. En la República Dominicana hay un régimen bastante consolidado de libertad de expresión y yo creo que los dominicanos, de las libertades que más valoran por la locuacidad, la manera, la idiosincrasia, ¿no? La cultura del dominicano, es la libertad de expresión. Una libertad de expresión que se ejerce a través del periodismo, pero se ejerce a través de la política, a través del arte. Y de las redes sociales. Y de las redes sociales, de la religión. Sí, la República Dominicana no es un problema que tiene problemas, no es un país que tiene problemas de control ideológico de lo que se dice. No deja de haber sus pequeñas amenazas, no dejan de quedar sus amargos sabores respecto de temas, por ejemplo, como el del video, del PRM, con todo el tema de la autocensura, pero yo pienso que son gajes del oficio. En sentido general existe un sistema de libertad de expresión bastante consolidado y no creo que los dominicanos tampoco vayan a permitir que eso dé para atrás, porque hay una valoración muy acendrada, muy arraigada del dominicano por la libertad de expresión. Vamos a hacer una pausa con tu permiso. Con gusto.
Bien, estamos siguiendo conversando con el periodista y abogado doctor Nanfi Rodríguez. Ahora, Nanfi, ¿tú no crees que el ejercicio de la libertad de expresión debía estar, sin embargo, en cierta medida sujeto, ¿no?, a ciertas normas en el uso del lenguaje? Porque, por ejemplo, a veces, como me da la impresión que hay quienes confunden ese derecho fundamental con lo que podríamos llamar libertinaje, ¿no?, porque usan una serie de expresiones que realmente son ofensivas, y no solo ofensivas, son expresiones que se aportan totalmente a los niveles de, podríamos llamar, de la licencia, ¿no? ¿Qué tú crees? ¿Cómo se puede controlar eso? Porque hay una comisión de revisora de estos espectáculos, pues, pero eso no funciona. Eso Sí, es no. infuncional, eso es como si no existiera. Sí. Mire usted, la libertad de expresión, como usted ha dicho, es un derecho fundamental, pero es un derecho fundamental que lo mismo tiene que armonizarse con otros valores constitucionales que igualmente están protegidos en la Constitución de la República. Y en ese tenor hay valores que están definidos en la Constitución, referidos, por ejemplo, al tema de la protección de la niñez, o al tema de la protección de la infancia, o al tema referido de la mujer, la imagen de la mujer no como un instrumento sexual en los medios de comunicación. Esos son valores constitucionales. Cuando usted habla que admiten límites a la libertad de expresión, incluso la propia Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, pues admite que esos límites referidos a la protección del desarrollo de la niñez y de la infancia, los países signatarios de la Convención pueden establecerlo. Ahora, lo deseable es que cualquier regulación que se haga de la libertad de expresión sea una regulación que se dé primero por ley, así que no sea objeto de reglamento de la administración, porque la administración puede ser muy variable y puede, de acuerdo a su conveniencia, juzgar como lesiva una expresión en un momento o en otro. Todo esto nos va a referir al tema de qué cosa es lesivo a las buenas costumbres, al orden público, a eso que usted llama moral, que la moral es un concepto muy relativo desde el punto de vista. La moral, por ejemplo, de un hombre culto no es la misma moral de un hombre que en un colmado ve pelota, Claro. baila bachata. Su lenguaje es diferente. Es un lenguaje distinto. Entonces, lo que puede ser saliente para un músico clásico no lo es necesariamente para un hombre común. Por eso, lo deseable es que exista un régimen de responsabilidades ulteriores que sea determinado por los jueces, es decir, que sean los tribunales los responsables de establecer los límites de esa libertad de expresión, porque siempre corremos el riesgo de ser demasiado restrictivos, sobre todo por el hecho de que las normas la hace lo que se llama la clase política, es decir, la hace el poder político. Y el poder político siempre va a querer establecer estándares de cultura o estándares de comportamiento o de expresión que sean cónsonos con los valores y con los intereses de la clase gobernante. Por eso siempre es deseable que eso repose en manos de los jueces y no en manos de los políticos o en manos de la administración. De todas maneras, sin embargo, por ejemplo, hay una serie de expresiones a veces que se utilizan porque los medios de comunicación en definitiva también tienen que ser medios que contribuyen a elevar el nivel educativo de la gente. Entonces, si tú utilizas también una serie de expresiones, digo, lo que le llaman malas palabras, eso yo no creo que contribuya a educar a la sociedad ni a elevar tampoco el nivel ético de una sociedad. Es un tema de calidad de la democracia. Es un tema, cuando usted ve, por ejemplo, televisión española o televisión francesa, usted ve, en el caso de los españoles, una superabundancia de mujeres en programas de panel. Mujeres que no solamente muestran un rostro hermoso, sino que también tienen una cabeza muy bien amueblada. Sí. Es decir, en el periodismo español hay mujeres que hacen honor a la condición de mujer, no por mujer, sino por un ejercicio intelectual del periodismo. Entonces, cuando usted ve el tema y hay un debate el día de hoy en Funglode
el presidente Fernández está invitando sobre la programación en televisión, porque ese es el tema, don Mario, es que no debatimos. Es decir, todo este tema de los contenidos en televisión, de las cartas de programación, de los horarios a que se deben difundir las cosas, de la calidad de lo que se dice en la televisión o en la radio, del tema de la colegiación, de si es necesario pertenecer a una matrícula de un colegio profesional como los médicos, como los ingenieros, como los abogados, para poder ejercer el periodismo, si es necesario pasar por una universidad. Todo este tema es un tema que es una asignatura pendiente en la República Dominicana. Nosotros no debatimos el tema de la calidad del debate que se da por los medios de comunicación, con la agravante de que la lucha política hoy día se da hoy en los medios de comunicación. Es por aquí que pasa el poder político. Ya no es un problema de mítines, ni es un problema de ejercicio de un buen o mal gobierno. Los gobiernos son malos o son buenos en tanto y en cuanto el espejo de los medios de comunicación los refracte así. Esa expresión es desconcertante, pero es una realidad de perogrullo, insoslayable, esa expresión de que vale más la imagen que la realidad. ¿Sí? Así mismo es. Vamos a hacer una pausa. Es desconcertante, pero sí, es así. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, esto es al margen ya del aspecto legal, ¿eh? No estoy hablando que naturalmente yo soy enfermo con la libertad de expresión, pero entiendo también que el periodismo tiene también un compromiso ético, tiene también compromiso de responsabilidad. A tu juicio, ¿cuáles son los valores éticos que deben normar el ejercicio de la prensa? Por ejemplo, ¿es correcto especular con una noticia, como veo con frecuencia, o lanzarla a conocimiento público sin confirmación? No, para nada. La prensa tiene que entender el rol que desempeña en democracia, que es un rol de justamente garantizar la diversidad, pero también de edificar una correcta opinión pública. Y en ese objetivo se ha debatido mucho sobre la exigencia de la veracidad de la información. Es decir, si usted como responsable de un medio debe solamente publicar lo que tiene la certidumbre de que es cierto, o si por el contrario, información que todavía no ha adquirido la madurez de la certidumbre de la veracidad, es publicable. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Hay en todo esto una dinámica de debate muy interesante en los tribunales extranjeros y las cortes internacionales. Lo deseable es que los medios tengan una actitud de apertura abierta para hacer un mínimo de diligencia profesional para contrastar la información que se va a publicar. En ese ejercicio de mínimo de diligencia profesional se puede incurrir en errores y se puede dar la publicación de información no cierta o de información lesiva a los intereses o a la honra de alguien. Ahora, cuando ese medio ha demostrado que ha hecho ese mínimo de diligencia profesional, que ha tratado de contrastar, que ha tocado puertas para confirmar la certidumbre de la versión que tiene en manos, o que alguien le ha inducido maliciosamente a hacer una publicación errónea, queda liberada la responsabilidad ética del medio de comunicación. Claro. Esto es importante decirlo, Mario, porque en República Dominicana estamos un poco en pañales sobre todos estos temas y ahora van a venir con la sentencia del Tribunal Constitucional. Los medios tienen que entender que no son tribunales, que no se pueden prejuiciar respecto de los temas, que no pueden establecer juicios previos, que tienen que tener una actitud de apertura, que tienen que permitir que la gente se exprese, aunque se exprese en contra de los propios medios de comunicación. Porque una tendencia muy recurrida en América Latina es que hoy día son los propios periodistas quienes están atentando contra la libertad de expresión, porque ellos se erigen como detentatarios de la verdad absoluta. Entonces, ese es un tema que tiene que ver con la responsabilidad del medio de comunicación, que pretende tener una permanencia, obviamente, y una valoración ciudadana. Ahora, si usted tiene un medio para que funja un rol político,
momentáneo, coyuntural o económico, entonces ese medio tal vez no va a tener a la vista esos valores, pero son valores que hablan de la permanencia que un medio de comunicación tiene en el tiempo y en la cultura política de una sociedad. Te voy a poner un ejemplo muy reciente. Por ejemplo, la semana pasada, un medio, no voy ahora a mencionar cuál, que la Junta Central Electoral se negaba o se iba a negar a permitir que Participación Ciudadana interviniera como observadora y que además iba a rechazar el pedimento del conteo manual. Ocurrió todo lo contrario. Cuando comenzó el fin de semana resulta que era todo lo contrario. Pero entonces todo eso crea un ambiente de tensión. Precipitado. Precipitado sin necesidad. Se nos acabó el tiempo, pero no le deseo seguir conversando contigo, así que en cualquier momento, yo sé que tú estás muy ocupado, pero te voy a traer por acá. No, con mucho gusto, y yo sobre todo, uno viene a hablar del tema de libertad de expresión, pero hay tanto, en esta construcción de una cultura constitucional, todo el tema de los derechos de ciudadanía, yo con mucho gusto cuando una persona de la cultura y la comprensión y la experiencia profesional suya, pues me invita, pues acudo. Así que ojalá que cuando estemos hablando de derechos del consumidor o cuando estemos hablando de los derechos de la gente a protestar incluso, pues vengamos aquí a hacer una labor, digamos, casi pedagógica, ¿verdad? Seguro. Con la ciudadanía. Con mucho gusto, don Mario. Esa es la idea. Gracias, Nelford. Y ustedes, amigos televidentes, en breve volvemos con el tiro rápido hoy. El pasado 5 de abril, Día del Periodista, un grupo de conocidas organizaciones representativas de la sociedad civil dejó constituida una coalición bajo el título de Acción por la Justicia y la Seguridad. El propósito que anima a estas instituciones es poder participar de una manera propositiva y activa ante el llamado a la celebración de una cumbre del Poder Judicial realizada por el Consejo del Poder Judicial. Esa cumbre fue propuesta por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, durante el discurso que pronunció el pasado 7 de enero en ocasión de la reapertura de los tribunales después del feriado navideño, dando inicio al nuevo año judicial. El planteamiento fue hecho por el doctor Germán en respuesta a las críticas que ha venido recibiendo la judicatura y la evidente erosión de sus niveles de credibilidad pública. La misma fue acogida en esa misma oportunidad por el Procurador General de la República, salvando diferencias mantenidas con el desempeño del Poder Judicial en general y de algunos magistrados en particular. También encontró eco favorable en destacados juristas y distintos sectores de la sociedad. Según expresan las instituciones que componen Acción por la Justicia y la Seguridad, en el pronunciamiento que comentamos y que viene a ser como el acta pública de su nacimiento, el propósito que les motiva es darle la mayor amplitud al debate de las alegadas falencias de los distintos agentes que integran la Administración de Justicia y la acogida y discusión de propuestas destinadas a corregir las mismas. Su reclamo es a todas luces oportuno. El propósito de contar con una justicia independiente, eficiente, equitativa, rápida y segura es un interés de todos y todos por consiguiente debemos tener derecho a expresar el tipo de justicia a que aspiramos y tenemos derecho. No se trata en este caso de defancar a los responsables del Poder Judicial, sino por el contrario de convertirnos en coadyuvantes del mismo en el entendido de que también a ellos les mueven los mismos objetivos. Hay experiencias anteriores que sirven de referencia positiva. Una de ellas fue la elaboración de la actual Constitución, que respondió a un previo y prolongado proceso de amplia consulta ciudadana. La otra más reciente, la movilización a favor del 4% para la educación, ya en marcha, que aunque requiere de un largo proceso de implementación y afinamiento para lograr sus metas de calidad, ya ha comenzado a arrojar algunos frutos.
como expresa al final el comunicado de Acción por la Justicia y la Seguridad. En el pasado se ha convocado a diálogos en momentos de crisis solo para calmar la opinión pública, sin la voluntad de cumplir con los resultados que arrojen. Confiamos que en esta oportunidad será diferente y se aprovechará la crisis existente para producir los cambios que necesita nuestro sistema de justicia. Es un deseo y una esperanza que compartimos plenamente y que con la apertura a libre discusión se pudiera convertir en firme compromiso de todos. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y a continuación, recuerden que por ahí viene ese excelente programa que es Contacto a cargo de nuestro colega Rafael Ovalle. No se lo pierdan.